7 de la mañana con 20 minutos. La primera tarea de esta asamblea será discutir el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de minería y a la ley reformatoria para la equidad tributaria. El presidente ha planteado estos cambios a la ley de minería porque cree que las reglas estuvieron muy duras para los inversionistas y que por eso finalmente no han invertido en el país como se esperaba. Santiago Yepes, representante de la Cámara de Minería, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. Pachacuti, CONAIE, movimientos indígenas han dicho que esto sería ceder a los intereses de las transnacionales, que estamos aceptando las condiciones de Kinross, por ejemplo, casi a la medida. Desde su experiencia en la Cámara de Minería, ¿estas reformas van a incentivar la inversión extranjera y eso es positivo? ¿O cómo se está garantizando con esas reformas que no se atente contra los intereses nacionales? Sin duda, consideramos que estas reformas son evidentemente positivas. Hemos venido trabajando permanentemente en un proceso de diálogo profundo con el gobierno a fin de hacer conocer aquellos problemas que efectivamente han impedido que se desarrolle un proceso minero a largo plazo. Si bien es cierto, pues han existido varios problemas en el trayecto de los años. Acordémonos que en el 2008 se emite el mandato constituyente número 6, el llamado mandato minero. Pues efectivamente es a partir de ahí que empieza una etapa bastante difícil para el sector minero. Podemos decir que hasta el momento no ha existido un proyecto minero industrial en desarrollo y eso efectivamente ha hecho que a través de un proceso claro y diáfano de diálogo con objetivos comunes, y tengo que decir con toda claridad, si nos dicen que tenemos acuerdos con el gobierno, efectivamente los tenemos. El acuerdo es sin duda el trabajar por el desarrollo del país, apalancándose en este caso en el desarrollo del sector minero. Por lo tanto, creo, sí. En la exposición de motivos de este proyecto, el Ejecutivo argumentaba que a pesar de tener indicios, digo como país, que a pesar de tener indicios de grandes recursos de minerales metálicos, el Ecuador es uno de los países menos explorados de la región. Y claro, lo que ocurre es que en varias partes del mundo, no solo en América del Sur, hay yacimientos mineros importantes. Las empresas mineras como Kinross, como Ecuacorriente, que se han visto interesadas en Ecuador, van a donde se ofrezcan también mejores condiciones. Entonces, en relación a nuestros competidores, ¿qué condiciones en términos generales se ofrecen para la inversión minera, no sé, en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil? Sin duda este es un tema fundamental que es el que ha propiciado el diálogo entre el sector privado y el gobierno. Efectivamente, América del Sur es una de las regiones del continente menos exploradas en el planeta. Se dice que alrededor de 250.000 millones serán invertidos en exploración minera de aquí hasta el 2020. Ecuador, de acuerdo a previsiones tomadas en años anteriores a cómo se encontraba la legislación ecuatoriana, tenía la inversión mínima de alrededor de 5.000 millones de dólares, teniendo como competidores, por ejemplo, a Perú, a Colombia, nuestros países hermanos, con inversiones de más de 15.000 millones de dólares. Esto efectivamente nos ha hecho llegar a un punto de confluencia en que efectivamente las condiciones determinadas en la ley de minería emitida en el 2009, pues no eran las necesarias para efectivamente poder avanzar con el desarrollo del sector. Ahora, en uno de los puntos de la reforma a la ley se plantea que los recursos extraordinarios sean considerados aquellos ingresos, lo tienen ustedes en pantalla, percibidos después del mes en el que las inversiones preoperacionales de preparación, de desarrollo en el área del contrato o la concesión minera realizadas antes del inicio de la producción hayan sido completamente recuperadas. Entonces, el temor ahí sería que si ya no se va a pagar, digamos, por anticipado ese 70% de los ingresos extraordinarios, las transnacionales amorticen esa inversión hasta el final para no pagar. Podría ser un escenario. ¿Por qué antes creíamos que lo más conveniente era este pago de alguna manera anticipado y ahora ven que mejor se pague después? Bueno, este es un tema en el que se requiere muchísima discusión. El pago de un impuesto sobre los ingresos efectivamente debe ser tomado en el momento en que la compañía comience a tener utilidad. No se puede pagar un impuesto sobre los ingresos cuando las compañías ni siquiera han amortizado sus gastos de inversión. Por lo tanto, efectivamente hemos hecho conocer nuestro criterio al señor presidente de la República, quien lo ha tomado. De todas formas, consideramos que es fundamental el continuar el diálogo sobre este impuesto. Es necesario el profundizar el análisis sobre el tratamiento y la aplicación del mismo, pues evidentemente existen ciertas distorsiones.
Por ejemplo, no se puede pagar un impuesto a los ingresos extraordinarios cuando los precios de los metales, al incrementarse, también paulatinamente se van incrementando los costos. Esto efectivamente nos podría llevar a la posibilidad y a la discusión de que podría tratarse de un impuesto más bien a las utilidades extraordinarias. Esto obviamente teniendo en cuenta la posición del Estado como dueño de los recursos naturales y teniendo en cuenta también la posición del Servicio de Rentas Internas, que dice que, bueno, podrían maquillarse los ingresos, pero efectivamente creemos y estamos conscientes de que este artículo requiere sin duda un tratamiento mucho más profundo, teniendo en cuenta sobre todo también de que es un impuesto que no se aplica en ninguna jurisdicción del mundo y obviamente el Ecuador, como un país totalmente soberano y dueño de sus recursos naturales, está en la posición de aplicarlos y obviamente es fundamental tener en cuenta la posición del sector privado, que es también quien coadyuva el desarrollo en este sentido. Bueno, y que ya han mostrado su rechazo, digamos, a estas disposiciones, pero por lo menos se sienten afectados. Ahora, otra reforma, otro punto que reforman en el artículo es el que se refiere a la transferencia de las acciones o las participaciones. Ahora, prácticamente si una compañía concesionaria decide transferir más del 50% de sus acciones a otra empresa minera, tienen que solo notificar al registro minero para que comuniquen al Ministerio Sectorial y pagar el derecho de las transacciones en el caso de que corresponda. Pero ¿cómo funcionaría eso? Es decir, si Ecuador le da una concesión a una empresa minera haciendo un análisis de la calidad del trabajo, del cumplimiento de los requisitos, los riesgos, etcétera, y esta luego decide transferir sus acciones a otra que no ha sido antes revisada, ¿no debería estar sujeta a la aprobación del Estado primero? Ese es un tema que se ha tratado con mucha profundidad. Hay que recordar que la reforma a la ley de minería cambia el siempre mantenido derecho real de la concesión por un derecho personal. Esto quiere decir que el Estado efectivamente está entregando de manera directa y siendo reiterativo, personal a una compañía minera, pues una concesión para ser explorada inicialmente. Pues en el mundo no es tampoco un tema totalmente ajeno. El proceso de desarrollo de las empresas mineras es sumamente ágil, se da en bolsas de valores, especialmente en bolsas de Canadá, en Europa, y resulta en la práctica totalmente complicado el poder controlar esas transferencias de acciones que están incluso fuera de nuestra jurisdicción y fuera del alcance muchas veces de las compañías mineras. Por lo tanto, con todo razonamiento se ha aceptado la posición de que efectivamente, dado que es un derecho real, se debe proceder con la transferencia y dentro de los 10 días, obviamente, proceder con la notificación y la liquidación de una tasa del 1% del valor de la transacción. Claro, pero es solamente la notificación, es decir, ya no están sujetos a que el Estado tenga que autorizar que en efecto ellos, digamos, podían transferir las acciones a otra empresa minera. Sin duda eso es así y efectivamente es una práctica mundial. Yo creo que en el Ecuador, como dicen vulgarmente, no tenemos que descubrir el agua tibia. Esto efectivamente se mantiene en varias jurisdicciones del mundo y nos parece un pedido totalmente razonable. Ahora, el proyecto contempla que como un acto administrativo para poder ejercer la actividad minera se requiera y de manera obligatoria la licencia ambiental, el permiso de la Autoridad Única del Agua y dicen una declaración juramentada en el que el concesionario diga que sus actividades mineras no van a afectar a caminos, a playas de mar, fondos marinos, redes de telecomunicaciones, instalaciones militares, infraestructura petrolera, vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural. ¿Una declaración juramentada para qué? Es decir, ¿de qué serviría? No es garantía de que en efecto no vaya a haber tal afectación. Bueno, este es un tema que requiere un análisis profundo. La ley de minería, tal y como se encuentra ahora en su artículo 26, determina que las compañías deben obtener alrededor de 10 permisos previos antes de proceder con el reinicio de actividades. 10 permisos otorgados por autoridades que creemos, sinceramente, no tienen nada que ver con el tema del desarrollo del sector minero. Por ejemplo, Dirección de Aviación Civil, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Electricidad. Efectivamente, dentro de un proceso minero, pues donde se otorgan concesiones, no existen este tipo de instalaciones, por lo tanto, se ha vuelto más que nada en una carga burocrática excesiva que finalmente ha impedido que los procesos mineros puedan desarrollarse. Por lo tanto, el llegar solamente a 2 permisos fundamentales, como son la licencia ambiental y el permiso del agua, que son los verdaderamente importantes y en los que hay que ponerle atención, es sin duda una garantía de que los procesos mineros van a trabajar ahora con mucha mayor agilidad. El riesgo sería que más bien ahora ya lo más fácil sea solamente explotar, cuando solamente se requiere de estos 2 permisos, por un lado, y luego porque en el caso de que el proyecto de ley contempla que en el caso de que el concesionario declare que sus actividades sí pueden afectar a estos bienes o a los patrimonios que nos referíamos,
decíamos, tienen que solicitar una autorización a la entidad competente. Y esta, si no se pronuncia en los siguientes 30 días, entonces se da por entendido que tiene una autorización. Entonces, esto no pone en riesgo ese patrimonio, que es lo que más se quiere proteger, estos vestigios arqueológicos, playas patrimoniales o patrimonios naturales. De ninguna manera. De hecho, el contener dentro de una concesión minera un aeropuerto, un poliducto, un heliducto, una torre de transportación eléctrica, pues sin duda nos obligará en ese momento a obtener el permiso correspondiente. Lo que se busca es tener agilidad y permitir finalmente que los proyectos se desarrollen, pero de ninguna manera evitar el control del Estado. Esto, pues como digo, como una reforma que finalmente permita que los proyectos avancen sin estar rodeados de estas permisologías que muchas veces nos atoran en el desarrollo económico del país. Una última duda, señor Yepes. ¿Por qué cree que si la ley vigente no era tan buena o no era muy conveniente para inversionistas, posiblemente por eso Kinross no ha invertido todavía, por qué con otras, como con Ecuacorriente, sí se pudo firmar un contrato de inversión extranjera para el proyecto Mirador 1, por ejemplo? Son temas diametralmente distintos. La compañía Ecuacorriente, quien es un hito en la historia minera del Ecuador, es una compañía que mantiene dos accionistas, compañías públicas. Por lo tanto, es una posición totalmente distinta a una compañía que mantiene como accionistas a gente que se encuentra en la bolsa de valores. Por lo tanto, es diferente, es súper necesario el diferenciar qué tipo de compañías son las que están viniendo al país. Ahora, creo fundamental el hacer también conocer a todos ustedes que estas reformas proceden de un proceso de diálogo totalmente transparente y profundo, en el que evidentemente nosotros consideramos que es todavía perfectible. Creemos que el diálogo es permanente. Aquellas comunidades indígenas que están preocupadas por el desarrollo del sector minero, más bien invitarles a que participen en un diálogo diáfano. El sector minero va a ayudar al desarrollo del país generando puestos de trabajo, encadenamiento productivo, transferencia de tecnología, y evidentemente debe ser un diálogo teniendo en cuenta que el sector minero efectivamente va a desarrollar el país. Estamos totalmente dispuestos a trabajar en eso y obviamente creo que es fundamental el mantener un diálogo profundo. Ese será también el reto que tiene ahora la Asamblea, que tendrá que discutir estas reformas. Santiago Yepes, representante de la Cámara de Minería, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo.